Buenas tardes. Como no hay atril, no sé muy bien dónde ponerme. Pero bueno, aquí supongo que está bien, ¿no? Iba a ponerme detrás de Jordi Camí, pero me parecía que quedaba raro. Entonces, bueno, desde este lado simplemente me toca saludarles, darles la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo del cual es responsable y culpable el propio Jordi Camí, que, como quizás recuerden, hace 15 días nos habló de la fragilidad de nuestras memorias, con lo que consiguió estimular nuestro interés por la sesión de hoy. Además de que tuvo la honradez intelectual de decirnos que la buena era la de hoy, que la suya del otro día era solo un prolegómeno y que la de verdad, insistió en que la buena y la interesante era la de hoy. Bueno, agradezco mucho a Jordi Camí su iniciativa y agradezco mucho a las y los ponentes de la tarde de hoy su generosidad y su presencia en esta sala para hablar de un tema inédito en esta casa y supongo que en otros muchos lugares, como es la construcción de las memorias colectivas, tema respecto al cual estamos realmente muy intrigados, estamos muy interesados por ver cómo se desenvuelve una sesión alrededor de este tema. Hombre, todos tenemos una cierta idea de lo que son las memorias colectivas. Pues hemos aprendido, nos ha parecido descubrir, porque tienden a ser autocomplacientes. O sea, todos tenemos tendencia como colectivos, también como personas probablemente, a tener una autoimagen positiva. Entonces, desde ese punto de vista, somos más bien complacientes. Son selectivas las memorias. Recuerdo cuando vivíamos años atrás, hace años, en París, le saca un partido de mi estancia en París, notable, pero recuerdo que una de las cosas que me sorprendió fue caer en la cuenta de que nunca los historiadores franceses, o casi nunca, hablaban del papel tan importante que los republicanos españoles habíamos tenido, y me incluía, claro, habíamos tenido la liberación de París. Hombre, ¿cómo puede ser que no citen este hecho históricamente tan importante? ¿No? Descubrí esto, bueno, caí en la cuenta de que efectivamente las memorias son selectivas, hombre, y tienden además a tener un carácter instrumental. O sea, se construyen probablemente para algo y sirven a alguna finalidad. Entonces, en ese contexto, en mi época parisina, se me ocurrió que sería interesante elaborar una historia de Europa, pero construida no como yuxtaposición de la historia de los demás países, sino desde arriba. O sea, desde los orígenes, desde la prehistoria, empezar cómo se iban elaborando diferentes colectivos, cómo se construía. Luego, más en aquella época, Pascual Maragall, recuerdo haberle oído que predicaba la construcción o la elaboración de una historia de España. Y supongo que ambos teníamos, y con todo el respeto hacia la diferencia de calidad o de nivel intelectual, honestamente, pero ambos teníamos, creo, la misma pretensión, que es utilizar la historia como instrumento de cohesión social y de reporte del demos colectivo. En un caso a nivel español, en otro caso a nivel europeo. Pero es la pregunta que dejo sobre la mesa. Más que nada porque queda bien que el introductor haga una pregunta. Luego ustedes contestan o no, naturalmente, que para esto son los intelectuales que participan hoy en esta mesa redonda, que, insisto, me siento muy orgulloso, muy contento y muy agradecido de haber propiciado con Jordi Camí. Entonces, la pregunta es, ¿se puede construir una historia o un relato, una memoria colectiva realmente objetiva, neutra y no teleológica, sin ninguna desprovista de toda finalidad? ¿Es eso posible o es un absurdo ingenuo? Bueno, muchas gracias y Jordi tiene la palabra. Gracias, Jaume. Me imagino ya sabes la respuesta, que es que no, ¿verdad? Mucho me temo. Gracias, Jaume. Aprovecho para agradecer a Jaume Abanaspa, al Club de Roma aquí en Barcelona, pues el apoyo para hacer este ejercicio intelectual. Yo también estoy muy interesado y hemos reunido aquí a un panel de historiadoras, filósofos, pensadores, fotógrafo, neurocientífico, en el que estamos todos a las expectativas, todos entre nosotros, porque nadie sabe qué es lo que nos vamos a contar, pero sí que se va a hacer desde estas distintas perspectivas. Hace 15 días les doy los dos titulares, combine yo, no con ustedes, pero
que el mundo de las memorias individuales tiene distintas particularidades. El principal es que nunca nadie guarda los mismos detalles de un acontecimiento, que las memorias las reconstruimos constantemente conforme las vamos evocando y que las aderezamos con información de lo que nos rodea. Y por lo tanto también las aderezamos de alguna manera u otra, pues sobre la base del intercambio con otras mentes, con otras personas, ¿no? También recuerdo que las memorias individuales, pues al final se van con nosotros, tienen una perdurabilidad que está vinculada a la persona fundamentalmente. Pero esta perdurabilidad, como fuera que se comparte con otras personas, esto da lugar a la posibilidad de que de manera colectiva estos recuerdos vayan asentándose y queden también de alguna manera permanentes. A veces incluso mediante tecnologías como la fotografía, pero también veremos que esto tiene su complejidad. Vamos al grano. Yo no quiero añadir nada más. Ya dije todo lo que tuve ya mi oportunidad, que fue durante 1 hora, y por lo tanto les invito a que disfrutemos de las distintas perspectivas de las personas que me acompañan. A mi derecha, a quien voy a dar la palabra ahora, tenemos a Luis Martínez. Luis Martínez es investigador científico. Él viene del campo del mundo visual. Trabaja en el Instituto de Neurociencias de Alicante. De hecho, trabajamos cosas juntas en el mundo de las memorias y recientemente, además, está estudiando el mundo de las decisiones morales, que tiene que ver mucho con lo que ahora nos va a hablar ahora, que es un paso más, una información adicional, pero ya de contexto, en relación con lo que pasa con las memorias. Luis, gracias por venir y adelante. Vale, muchas gracias, Jordi. Gracias, Jaume. Gracias al Club de Roma. No sé si voy a hablar de decisiones morales, pero sí hablaré de contexto, desde luego. Y por retomar también la pregunta, ¿es imposible una memoria colectiva objetiva, igual que es imposible una memoria individual objetiva? Una memoria no es objetiva por definición, porque una memoria, igual que una percepción, no se trata de acumular datos del mundo, sino de interpretarlos. Se trata de tomar información sobre el mundo que es relevante para nuestro comportamiento y verla en luz al pasado. Una memoria tiene 3 componentes fundamentales. Tiene un componente evolutivo, que son todas aquellas cosas que no son innatas y que han sido fruto de la evolución de nuestra especie y también de otras especies que están en la misma rama del árbol filogenético que nosotros y por lo tanto compartimos con ellos. Ahí pues está desde nuestra manera de caminar, nuestra manera de percibir el entorno y muchas otras cosas. Tiene un componente social, que es cultural, que es propio del mismo grupo en el que yo me he criado, pues comparto con todos esos miembros una buena parte de mi memoria colectiva. Después las memorias tienen otro componente individual, que es fruto de las experiencias que yo he tenido personalmente y que son personales e intransferibles, por lo tanto, nadie las comparte conmigo. Técnicamente la memoria colectiva abarca las 2 primeras, y la tercera sería memoria individual, pero la memoria individual y la colectiva están en continuo diálogo, entonces están cambiándose las unas a las otras, así que las 3 son relevantes para la memoria colectiva. La primera, la que es filogenética, es generalmente memorias única y exclusivamente de procedimientos, memorias motoras o emocionales, y la segunda, la cultural, es fundamentalmente memoria episódica de eventos y semántica, y esto es lo que todos entendemos por memoria. Pero no es objetiva, porque como se trata de un diálogo continuo entre la información que llega y la que yo ya tengo almacenada, se está reescribiendo continuamente, hasta el punto de que muchos investigadores le llamamos una alucinación. Nuestra percepción, nuestra memoria, es en realidad una alucinación controlada, para contraponerla a lo que es una alucinación no controlada, que sería el fenómeno patológico de ver cosas que no tienen una causa real en el mundo. ¿Vale? Entonces las alucinaciones colectivas las memorias colectivas son en sí mismas alucinaciones colectivas, pero no tienen que ver con cuál es mi conocimiento sobre la historia, por ejemplo, el conocimiento medio de la población sobre la historia. Tiene que ver con cómo recuerdo aquellos eventos que son relevantes para la identificación de identidad de mi grupo social, del grupo en el que vivo. Cómo los recuerdo y cómo los olvido, y cómo olvido otros. Desde el campo de la neurociencia nos interesa cuáles son las bases cognitivas, cuáles son
los mecanismos cerebrales implicados en ese proceso de recuerdo y olvido, de memorias y cómo se transforman socialmente, y también qué función social sirven, ¿no? ¿Para qué nos sirve todo esto? Una cosa muy curiosa es que tienen características comunes y que son distintas, las memorias colectivas, y que son distintas a las memorias individuales, alguna de ellas. Otras son también muy parecidas, pero una es que las memorias colectivas cambian, evolucionan, igual que podrían evolucionar las memorias individuales. Voy a poner ejemplos no tomados de la historia de España, porque es un momento un poco peculiar, pero sobre todo porque fueron muy estudiadas muchas de estas cosas en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Una memoria muy característica de Inglaterra sucedió durante el Blitz, cuando los alemanes bombardearon Londres durante meses en el invierno de 1939-1940. Ahora mismo, si preguntas a cualquier británico qué significó el Blitz, lo recordará como un momento en el que el orgullo británico se sobrepuso a ese momento de crisis y la vida en Londres continuó prácticamente como si nada, como un desafío a la carga alemana, al poderío alemán. Si te vas a los escritos de la época, verás que no tenían nada que ver con eso. O sea, realmente Londres era una ciudad horrible, prácticamente un cuarto de la población abandonó Londres, la vida diaria era muy difícil y el nivel de estrés era altísimo. No tenía nada que ver con la imagen que hay ahora. Van cambiando, por lo tanto, y van cambiando y pueden ir cambiando de manera diferente en distintos sectores de la sociedad, lo cual es también muy interesante. Por ejemplo, los recuerdos de los bombardeos con bombas atómicas en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, se recuerdan como un evento decisivo para terminar la guerra, como algo tremendamente positivo porque evitó muchas muertes y trajo a las tropas a casa. Esto entre las personas que vivieron ese momento. Si se lo preguntamos a los jóvenes de ahora, que han sido educados a través de libros de texto, a través de programas de televisión en ese evento, lo recuerdan como un evento muy negativo. Mucha pérdida de vidas, la guerra podría haber terminado de todas formas, etcétera, etcétera. Esto en Estados Unidos. Son relatos distintos. Si los relatos se separan mucho, generan una ruptura dentro de un grupo. Los grupos que antes estaban cohesionados pasan a tener subgrupos y empieza a generarse mucha conflictividad entre ellos. Otra cosa que pasa con estos... Otra de las características que tiene es que se pueden dividir las memorias colectivas, son relatos por lo tanto, en trayectorias. Son relatos que evolucionan a lo largo del tiempo, como estaba diciendo, y pueden seguir una trayectoria. Hasta hace muy poquito pensábamos que la trayectoria era lineal, es decir, la memoria nos podía servir para pensar en el futuro de una manera más o menos lineal. Es decir, si yo recuerdo cómo fue toda mi vida o cómo fue la vida de mi grupo social e imagino cómo va a ser el futuro de ese grupo social, me lo imagino más o menos igual, en una continuación más o menos lineal. Esta era una cosa que se pensaba hasta hace poquito. Ahora sabemos que no, que hay trayectorias de progreso, es decir, trayectorias que ven el pasado mucho peor que el futuro o se imaginan el futuro mucho mejor de lo que fue el pasado, y trayectorias de declive, aquellas que ven que el pasado mucho más, con una luz mucho más positiva de lo que se imaginan los eventos futuros para ese propio grupo. En Estados Unidos se ha estudiado esto y se ve que la trayectoria claramente es de declive. Y esto, que parece una tontería, es lo que posibilita o probablemente ha posibilitado el éxito tan grande de un eslogan que transformó a una nación, que es Make America Great Again. Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande como era en el pasado. Esto lo compró la mayor parte, no la mayor parte, pero un porcentaje muy significativo de la población, y fue lo que hizo que Trump tuviera éxito en determinadas zonas del país. Entonces, la trayectoria que se está estudiando ahora de estas memorias colectivas, cómo evolucionan y cómo nos sirven para predecir eventos futuros, tiene muchísimas implicaciones para la estabilidad de la sociedad y también para ciertas cuestiones futuras. De nuevo, en Estados Unidos utilizamos este tipo de memorias de manera muy selectiva. Cuando se discutía sobre la guerra de Irak, había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. ¿Cuánto me falta, Jordi, que tú estás controlándome? 3 minutos. 3 minutitos, vale. Gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Los que estaban en contra
hacían la analogía con la guerra de Vietnam, un evento pasado catastrófico para los Estados Unidos. Decían, vamos a meternos en una guerra en un país que no nos interesa para nada, que no nos ha hecho nada directamente a nosotros, no tiene ninguna implicación, va a morir muchísimos jóvenes, no tiene ningún sentido. Los que estaban a favor utilizaban como analogía la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que ir ahí a sacar al Hitler, Saddam Hussein de Estados Unidos porque tenemos que moralmente eliminar esa mancha que está afectando y podría afectar a todo el mundo. Entonces, exactamente la misma cosa, dos relatos de la misma sociedad los utilizamos de manera diferente para justificar unas cosas que nos vienen bien o otras que no nos vienen bien. Esto tiene mucho que ver, la memoria colectiva, con el sentimiento de pertenencia a un grupo. Cualquier cosa, por muy falsa que se ajuste al relato que cohesiona mi grupo, es mucho más fácil de creer que un dato verdadero. Mucho más fácil, esto lo sabemos, lo tenemos clarísimo. Y esto ya lo decía Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos. Él decía, cuando creas una historia falsa, solo tiene que tener apariencia de verosimilitud. Da igual aunque sea increíble, como el Señor de los Anillos, pero si todo es coherente dentro de ese relato, la gente lo creerá. La gente no tiene que suspender su credibilidad para poder manejarse con esa historia. Eso es muy interesante, porque las memorias colectivas funcionan precisamente porque son coherentes con el relato que me construyo para entender a mi propio grupo. Y después el contexto. Una memoria colectiva, y con esto ya termino, tiene puntos ciegos, por lo tanto. Voy a poner una analogía visual para lo que es un punto ciego en este caso. Hay un trabajo que a mí me gusta mucho de un neurólogo italiano, de Bisiacci y de su colega Lussati, que hicieron a finales de los años 70. Cogieron a pacientes que tenían negación de hemicampo. Estos son pacientes que tienen una lesión, generalmente vascular, en el hemisferio derecho y, por lo tanto, han perdido toda la noción de la parte izquierda del campo, tanto personal como peripersonal como lejano. No ven nada que esté a la izquierda. Es decir, dejan de afeitarse la parte izquierda de la cara, dejan de vestirse del lado derecho del cuerpo. Muchos afirman no tener ni brazo izquierdo ni pierna izquierda. Cuando ven objetos, solo ven la parte derecha del objeto, no ven la parte izquierda. Y lo que estos neurólogos descubrieron es que esto también funcionaba con la memoria y con la imaginería representacional. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, imagínense una escena. Ellos pusieron a sus pacientes en su consulta, cerrados, estaban en Milán, y les hicieron imaginarse la Piazza del Duomo, la plaza de la Catedral de Milán. Y les dijeron, posiciónate en la catedral y mira hacia el otro lado de la plaza. ¿Qué edificios ves? Y entonces enumeraban la serie de edificios que estaban a la derecha, no a la izquierda de la plaza. Y ahora les decía, y ahora mentalmente cruza la plaza hacia el otro lado. Cruzaban hacia el otro lado, gírate y mira a la catedral, mira al Duomo. Y ahora veían los edificios que antes no veían, porque ahora les caían en el lado derecho y no en el izquierdo, y dejaban de ver los edificios que antes habían visto. Es decir, el contexto no es permisivo, es constitutivo de la memoria también ahora mismo. Y todos tenemos muchos puntos ciegos, muchos blind spots de estos, que tienen que ver mucho con nuestra identidad de grupo. Cuando nos confrontamos a una serie de eventos, de hechos o de sucesos, inconscientemente elegimos, entre comillas lo pondría, ignorar aquellos que no casan bien con el relato colectivo y reforzar nuestro relato colectivo con aquellos que sí casan bien. Yo creo que para empezar lo dejo así. Muchas gracias, Luis. Fantástico. Muchos temas en el tintero. Pues voy a presentar ahora a Rafa Badía, a mi izquierda. Él es profesor de fotografía, aparte de fotógrafo, y especialmente del mundo fotodocumental y de narrativa fotográfica. ¿Lo digo bien? Correcto. Nos va a presentar algunas de sus ideas propias, pero está invitado porque quiero hacerles memoria de lo que brevísimamente comentamos sobre la memoria autobiográfica, que es un gran ejemplo de nuestros recuerdos personales que están modificados muchísimo por lo que nos han contado y nos han hecho vivir nuestros parientes y nuestros allegados. Y termina siendo nuestra memoria, la propia, ¿no? También dije que hasta que no hacíamos unos 3, 4 años no había manera de grabar nada, ¿no? Efectivamente. Rafa, adelante, sí, gracias. Gracias. Gracias por invitarme aquí, es un placer y un honor. Bueno,
las vivencias personales están constituidas por las experiencias directas, pero en el mundo de la imagen también nosotros tenemos un montón de imágenes a nuestro alrededor. Las imágenes además tienen unas características, y es que la vivencia de un hecho es único en un momento, bueno, salvo que sea rutinario y se repita, pero las imágenes pueden aparecer varias veces en nuestra vida y en contextos diferentes, ¿no? Entonces, hasta la aparición de la reproducción de las imágenes, la era de la fotografía y el cine en el siglo XIX, las imágenes eran únicas. Bueno, sí, habían grabados, pero el grado de acción sobre la población era muy limitada, y entonces, por ejemplo, un cuadro como La libertad guiando al pueblo de Delacroix, en principio lo veía un colectivo muy pequeño de personas. Walter Benjamin dice sobre la fotografía que con la aparición de la imagen mecánica, por un lado muere el aura mágica que tiene la imagen, pero por otro lado gana, digamos, es socialista en el sentido que se puede expandir en toda la sociedad, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando empieza a aparecer las imágenes en las vidas de los demás, las imágenes de ámbito íntimo, las que se generan cuando hacemos fotografías. Esto es más bien, aunque las primeras fotos familiares las inventa Kodak George Eastman a final del siglo XIX, sobre todo es, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando una gran población hace fotografía y consume fotografía, pero también lo que pasa es que hay un montón de imágenes a nuestro alrededor que inciden en nuestra vida. Y esas imágenes, algunas tienen un carácter icónico. Yo como estudioso de la historia de la fotografía, como fotógrafo, me planteo qué imágenes icónicas tienen mayor poder, o por qué se convierte una imagen en icónica que es asimilada por una gran parte de población, que puede ser un grupo pequeño, puede ser un colectivo, una nación pequeña, o puede ser de tipo global, ¿no? Entonces, lo primero es que llama la atención es que una imagen icónica, el origen no tiene nada que ver, puede ser que no tenga nada que ver con lo que es la creación de un icono. La fotografía de Alberto Korda, de Ernesto Che Guevara, que es la fotografía original, que es poco conocida porque vemos la imagen recortada, es una fotografía que se realiza en un ámbito documental sencillo. Es un acto político, es un funeral, creo que en el año 1960, y Ernesto Che Guevara está escuchando al orador. Aparece un militar por el lado de la izquierda y una planta. Korda, lo que reencuadra la fotografía va rodando, pero a la muerte, digamos, del Che Guevara se va convirtiendo en una imagen icónica, ¿no? ¿Qué tiene la imagen del Che Guevara? Es una imagen muy sencilla, ¿no? Aparte que como no mira directamente a cámara y mira hacia arriba, tiene un punto de abstracción. A lo mejor él estaba sencillamente distraído en ese momento, pero parece que está mirando hacia los cielos, en cierta manera. Y la tendencia es la simplificación, tanto que es la simplificación que se ha convertido casi en una mancha de serigrafía y es utilizada en muchos contextos, en muchos lugares. O sea, la imagen del Che la hemos visto en muchos contextos y dependiendo de los grupos se asimilará de una manera u de otra. Por ejemplo, esta imagen del Che ahora se ha convertido en la imagen de la rebeldía. Primero fue del Ernesto Guevara, luego fue de la Revolución Cubana, luego fue de la Revolución Socialista o Comunista en Latinoamérica, luego de la Revolución en general y ahora es de la rebeldía. Incluso lo puedes encontrar en contextos que en principio eran contrarios a la ideología de Che Guevara, como en camisetas de grupos de rock o incluso en manifestaciones, en gay parades, cuando el Che Guevara, como muchos hombres de su época, era más bien bastante homofóbico, ¿no? Son imágenes sencillas. Por ejemplo, Robert Capa no era un gran fotógrafo, era un fotógrafo que sabía estar donde estaba y sobre todo generó muy buenos iconos, ¿no? Luego ya se podría hablar, hay gente que ha dedicado toda la vida a estudiar si la foto del miliciano abatido es un fake o si no, pero lo que es importante es que en la creación de imágenes que pueden ser icónicas, la simplicidad e incluso el fallo técnico, por ejemplo, el marine que está desembarcando el día 6 de junio tomando la playa de Omaha, es técnicamente una imagen muy pobre, pero sin embargo es una imagen muy útil en el sentido de que primero focaliza en una persona y es muy fácilmente recordable, y esto es importante. O sea, en el desembarco de Normandía participaron miles de soldados y la imagen que se recuerda es un soldado. Lo curioso es que en nuestro imaginario, en teoría, vamos a ver,
Uno de los jefes de Reuters le explicaba a Albert Gussi y a Iván Ferreres, compañeros de la escuela donde imparto clases, que aunque las ventas de las fotos actualmente en la agencia Reuters solo suponen el 20% del total, no van a dejar de hacer fotografías, aunque el vídeo suponga el 60%, por la simple razón de que son imágenes icónicas y que es muy difícil que los vídeos se conviertan en iconos. Son más complicados. E incluso de acontecimientos que se han convertido en iconos, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, la niña que corre porque ha sido quemada con napalm o el ajusticiamiento sumario de un supuesto Vietcong, hay filmación, pero la gente lo que recuerda es la fotografía. Además es curioso que de la guerra de Vietnam, que movilizó a miles de soldados y que hay imágenes espectaculares de autores como Larry Burroughs, recordemos los civiles que no los militares. Bueno, quizás hoy es un día difícil para esta pantalla, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del fascismo de Mussolini, de la Alemania de Hitler y de los soviets, quizás el régimen de Franco no fue un gran constructor de imágenes. Y de hecho, con la exhumación de Franco han vuelto aquellas imágenes de hace 40 años, pero en nuestra memoria, la imagen que tenemos ahora no es de todos los fastos, sino una imagen muy sencilla y simplificada, que es Carlos Arias Navarra diciendo Franco ha muerto. Y lo mismo ocurre con, que esto sería tema de debate, que en realidad el 23F lo que vimos fue al rey muy serio sentado en lo que se llama un busto parlante, pero en nuestra memoria la asociamos con las fotos de Tejero, con el vídeo, ¿no? Pero sobre todo la foto, y en blanco y negro, y la frase añadida, aquí no pasa nada que se sienten coño, ¿no? Gran intelectual. Sí. Pero cuando en realidad eso es posterior, porque la foto, bueno, ya lo veremos, se hace pública el 24, ¿no? Es que es difícil mantener, y la pregunta es, cuando hay muchas imágenes, esto nos va a crear iconos, y el problema es que no. Cuando hay demasiadas imágenes hay ruido mental y tendemos a hacer la síntesis. Y a mí esta imagen me interesa mucho, porque ya entro en la memoria individual, porque todos los que tenemos una edad recordamos el famoso 11S, a todos nos llamaron, dijeron, enciende la tele, mira lo que está pasando, pero cuando la encendimos, al menos en horario español, ya la primera torre había sido atacada. Y el impacto de la segunda torre quizás es lo que nosotros recordemos como una especie de pequeño corto de unos segundos, como los GIFs de ahora Pero ahí es donde queda mi duda, porque yo en este momento reconozco que soy incapaz de recordar si vi el impacto en el momento que el impacto fue. O si no fue media hora después, cuando empezaron a pasar el loop, el impacto. Sí recuerdo haber visto las torres en el momento que caían, pero yo ya no sé si vi el impacto o si vi la imagen reproducida del impacto. Mi memoria se confunde. Yo soy una persona tengo muchos defectos, pero alguna virtud, y una de ellas es una gran memoria visual. Un icono se puede ir creando poco a poco y de una manera no obligatoriamente dirigida. Cuando la Farm Security Administration del gobierno de Franklin Delano Roosevelt documenta la gran crisis de la Gran Depresión, Dorothea Lange fotografía a esta madre, que es una foto que tiene un impacto en su momento, pero está dentro de un grupo de miles de imágenes. Sin embargo, esta imagen deviene en un icono que es distinto para los estadounidenses, les recuerda un tiempo muy duro, pero se convierte en un icono global y atiende a una causa, quizás en la memoria colectiva americana es la Gran Depresión, pero hay un proceso de empatía y de participación. Es decir, es una mujer que sufre y nosotros empatizamos con todas las madres que sufren o nos acordamos de nuestra abuela que sufrió en la guerra. Digamos que vamos apropiándonos por nuestra biografía, nuestra memoria de grupo de este icono. Paso rápido porque no quiero capitalizar más tiempo. Sin embargo, hay otros que son teledirigidos, como la famosa izada de bandera en Iwo Jima, que es un fake, un montaje no solo porque lo hicieron en la segunda izada, sino porque es además mentira, porque cuando se izan banderas es que has tomado una posición, y esta foto se hizo en Iwo Jima en el primer o el segundo día, cuando todavía les quedaba 3 semanas de durísimos combates, como se ha explicado en películas como Cartas de Iwo Jima, etc. Pero sigue siendo una imagen muy sencilla. Hay otras fotos que salen todos los soldados sonriendo y esa no se recuerda. El gobierno de Estados Unidos lo utilizó para
hizo espectáculos incluso, tal como se explica en Las banderas de nuestros padres de Clint Eastwood, para que la gente siguiera apoyando a Estados Unidos, los ciudadanos comprando bonos de guerra. La miliciana, esto es muy interesante. Me gustó mucho el comentario sobre los republicanos, la presencia de los republicanos, de las brigadas internacionales, de los republicanos después de la guerra, ¿no? En la liberación de París, etcétera, etcétera. Pero también nuestra memoria va cambiando en función de cómo se van lanzando mensajes que se ajustan más al signo de los tiempos. La participación de las milicianas en la guerra civil es muy interesante, pero quizás numéricamente es poco significativa, entre otras cosas porque no les dejaron participar en el esfuerzo de la guerra. Y yo que viví, y lo recuerdo, tenía 13 años cuando empezó la transición, en el año 77, me acuerdo que las imágenes de entonces no incluían prácticamente mujeres. Y sin embargo se han ido publicando imágenes de la misma manera que el concepto internacionalista de la guerra, con las fotos de capa de los milicianos que aparecen en el libro de Soldados de Salamina, etcétera, etcétera, ¿no? Nos da una nueva dimensión, una nueva lectura, y la gente joven, mis alumnos jóvenes, se identifican bastante con esta imagen de la miliciana, porque por cuestiones de género, por fin, la mujer aparece en el esfuerzo de la guerra civil. Y ya termino rápidamente para decir que la industria del entretenimiento y la cultura también genera iconos, y no siempre de una forma voluntaria. Por ejemplo, lo clásico es hablar del Star System, de Marilyn, de James Dean, etc. Pero estos fluctúan. Cuando Audrey Hepburn posa para la publicidad de Breakfast at Tiffany's en 1960, ella está posando, la foto sintética es ella con la boquilla, etcétera, etcétera. Ella no sabe, ni el fotógrafo, que se va a convertir en un icono medio siglo más tarde, 60 años más tarde, de la elegancia, de la sofisticación, del buen gusto y de la independencia. Digamos que imágenes icónicas como Marilyn, ¿no? Iconos, personas convertidas en iconos como Marilyn periclitan un poco, y sin embargo Audrey Hepburn lo vamos a encontrar ahora en las peluquerías de barrio, en las bolsas. Lo mismo habría que preguntarse, por ejemplo, con Frida Kahlo, etc. Y luego ya por último, y disculpad, una imagen que a mí me parece muy interesante es esta última. Se cumplen 50 años de la publicación de Abbey Road. Pero hasta entonces siempre la imagen de los Beatles eran los 4 de Liverpool y aparecían agrupados. Tras un montón de años en el cual se ha hablado de las crisis entre Lennon y McCartney, que si Yoko Ono, que si tal y si Pascual, cuando se quiere recuperar la figura de los Beatles, ahora se ha hecho una especial incidencia en el Abbey Road, en el cual aparecen 4 individuos de un gran talento agrupados juntos pero no revueltos. Van cada uno siguiendo su senda, ¿no? Y representa una imagen más moderna, ¿no? Del icono de los Beatles. En ese sentido, incluso, digamos, el signo de los tiempos, cómo entendemos ahora la creatividad como algo más individual, no colectivo. Y hay una desconfianza, ¿no? de los trabajos en colectivo, nos da lugar a este tipo de cosas. Y ya está. Disculpa. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Nos habían dicho siempre que si uno quiere saber qué es lo que ha pasado en este mundo, hay que recurrir a los libros de historia. Después ya nos avisaron y nos advirtieron de que los historiadores quieren perspectiva, ¿no? Son muy recelosos de contar las cosas a partir de la documentación si no ha pasado tiempo, ¿no? Ahora no sé dónde estamos. A mi derecha les presento a Ana Mayorgas. Ana Mayorgas es investigadora, es profesora de Historia Antigua. Está en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por venir. Y ella lo suyo es Roma, su mundo es Roma, ¿no? Y ha publicado La Memoria de Roma, precisamente un libro que dice La Memoria de Roma. Ana, gracias por venir y, en fin, la audiencia es para ti. Muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy discutiendo de un tema que me ha interesado desde la publicación de mi tesis doctoral, que es la memoria colectiva en Roma. Intentaré hacer un breve resumen de qué nos puede aportar la historia antigua al tema tan actual de la memoria colectiva y sobre todo con el ejemplo de Roma porque es el que más he estudiado. Veremos que hay cosas de las que ya se han hablado aquí que ya están presentes.
Como bien saben, es un tópico decir que no está nada inventado, que ya los romanos lo inventaron todo. Prácticamente es verdad, aunque no del todo, como veremos. Bueno, en un primer momento habría que decir que, debido a la documentación que tenemos, podemos estudiar la memoria colectiva, pero difícilmente las memorias individuales y su relación de la memoria colectiva con las individuales, porque tenemos pocas voces individuales que nos hayan llegado hasta la actualidad a través de la documentación. Y si tenemos, están muy fragmentadas, son pocas noticias, solo con algunos grandes personajes como Cicerón podríamos hacer algo así. Entonces, la investigación se reduce, por decirlo así, a la memoria colectiva. Y de esa sí que tenemos documentación al respecto. Una primera idea es que es muy posible que las memorias colectivas sean anteriores a la formación de los estados antiguos o de las sociedades complejas, de organización política compleja, pero claramente, digo, es posible que sean anteriores, pero claramente no hay sociedad compleja en el mundo antiguo que no tenga una memoria colectiva. Esta memoria colectiva sirve para dar una identidad al grupo, en el caso de Roma para dar una identidad a los romanos, a la ciudad de Roma, y para establecer unos orígenes. Ambas ideas están claramente relacionadas. Dependiendo de cómo se conciba esa sociedad antigua, de qué entienda que es su origen, esta memoria se focalizará en un punto u otro. Por ejemplo, el mundo griego entendía la identidad de manera étnica y genealógica y, por tanto, su memoria siempre se vinculaba con los héroes de Troya. Todos los griegos eran descendientes de héroes troyanos, era increíble aquello. Y no con la formación de una entidad política, era, por decirlo así, prepolítica. En el caso de Roma no es así y los romanos se conciben sobre todo como una comunidad política. El punto cero, por tanto, es el de la fundación de la ciudad, el 753, cuando Rómulo funda la ciudad de Roma. Además del origen, del punto cero, por decirlo así, de esa comunidad, también existe una memoria colectiva que recuerda acontecimientos importantes, nuevamente vinculados con cómo se concebía la sociedad antigua y con su forma de organización política. Por ejemplo, el caso más interesante en el mundo griego sería el de la democracia ateniense. Los atenienses, y aquí se ve claramente la distinción entre cómo ellos recordaban el fenómeno de la democracia y cómo lo estudiamos los historiadores modernos, ellos no tenían muy claro quién había creado la democracia. A veces incluso decían que el héroe Teseo, fundador de la ciudad, que era un rey, había traído la democracia a Atenas. Ahí no tenía mucho sentido la idea. Pero sí recuerdan a dos personajes que son los famosos Harmodio y Aristogitón, muy famosos por la obra de arte que se nos ha transmitido en una copia, un icono como el que estamos viendo fotográfico. En el mundo antiguo no hay fotografía ni reproducción masiva de fotos, a excepción de la moneda, eso sí. Pero sí hay iconos, y uno de los primeros iconos, o el icono de la democracia ateniense, son los dos héroes desnudos, uno con barba y otro más joven, imberbe, que fueron recordados por su intento de derrocar a la tiranía de los Pisistrátidas. Fracasaron en parte, pero se convirtieron en un icono de la democracia ateniense. En realidad ellos no fundaron la democracia ni fomentaron realmente la democracia, pero desde el punto de vista del recuerdo político de los atenienses, ellos estaban vinculados como antitiranos a la democracia ateniense, ¿no? Entonces se recuerdan acontecimientos políticos importantes y, por supuesto, también el origen. Como el mundo antiguo no tiene ni reproducción masiva de imágenes, aunque sí crea iconos, tampoco hay prensa ni medios de comunicación y ni siquiera hay una educación obligatoria básica, la memoria antigua descansa en un fenómeno que también es actual, pero en la actualidad se mezcla más con una transmisión escrita de la memoria, y es en la oralidad. Toda la memoria antigua es una memoria oral, se transmite oralmente. Y esto podría parecer que la convierte en una memoria débil, pero no es así. En realidad es una memoria resistente y muy duradera porque se ancla en determinados elementos. Dos, básicamente. Uno es la topografía, es decir, la memoria se vincula a lugares concretos. Por ejemplo, en el caso de Roma, que es del que más voy a hablar, la fundación de la ciudad en el 753, en la persona de Rómulo, tenía unos lugares de la memoria que podríamos decir
en el centro de la ciudad, que eran, por un lado, el Lupercal, la cueva en la que habitaba esa loba que había amamantado a los 2 niños, a Rómulo y Remo, una casa de Rómulo, se conservaba una cabaña muy antigua que los romanos decían había sido la casa de Rómulo. Otro punto topográfico importante era la higuera, la Ficus ruminalis, una higuera donde se suponía, el mito contaba, que la loba había amamantado, había encontrado a los gemelos cerca del río y los había amamantado. Es decir, que haya unos puntos topográficos vinculados a la memoria ayudaba a mantener ese recuerdo. Y junto a esto había unas fechas en el calendario, unos rituales colectivos que conservaban esa memoria y que son muy importantes. En el caso de la fundación de Roma había 2 fiestas básicas en las que se recordaba. Una de ellas se recordaba el pasado pastoril de los gemelos. Bueno, supongo que ustedes más o menos recuerdan cuál es el mito de Rómulo y Remo. En realidad descienden, son hijos de reyes por parte de madre. Su padre había sido Marte, supuestamente, por tanto tenían un origen divino, pero habían sido rechazados, expulsados. Habían vivido como pastores, con una pérdida de identidad, esto es muy típico de los mitos antiguos, pero en un momento determinado habían descubierto su origen, habían derrocado a su tío que les había expulsado y decidieron, en vez de reinar en Alba Longa, fundar una nueva ciudad, que es Roma. Bueno, pues en una de las fiestas se recordaba ese pasado pastoril, agreste, de los 2 jóvenes hermanos, que como saben no van a terminar bien porque uno terminará asesinando al otro y será Rómulo el que finalmente funde la ciudad. Y otra fiesta, los llamados los Parilia, el 21 de abril, que se suponía era el día de la fundación. O sea que todos los años, en rituales colectivos y atendiendo a puntos topográficos importantes de la ciudad, los romanos recordaban sus orígenes y también creando iconos, porque en este Lupercal, en esta cueva donde se supone había estado la loba, pronto los romanos erigieron un monumento que es muy famoso, que es la loba, bueno, ahora le llamamos en la actualidad loba capitolina, porque está en los museos del Capitolio, es la loba amamantando a 2 bebés, a dos niños, que se convirtió en un símbolo de Roma, no solo en la propia antigüedad, sino hasta el presente. Es interesante de estas fiestas, y conecto con lo que hemos dicho de reinterpretar y repensar en la memoria, que fueron acumulando sentido a lo largo de la historia antigua y que originalmente no eran fiestas vinculadas o que no tuvieran ningún carácter político. Me explico, eran fiestas de carácter agrario, realmente eran fiestas de pastores y de agricultores, sin duda muy antiguas, que en un momento determinado en el que se configuró Roma como una unidad política, se les agregó un nuevo significado. Así que en el mundo antiguo se ve muy bien cómo con el paso del tiempo y cómo la sociedad va cambiando y se va concibiendo de forma distinta, se va modificando esa memoria. Muchas veces lo único que se hace es que se agregan nuevos significados a rituales y a topónimos, y otros hay un corte importante de la memoria en el momento en que el grupo, y también conecto con cosas que hemos dicho aquí, se concibe de una forma distinta. Y el caso más paradigmático del mundo antiguo es el de los cristianos. Los cristianos no se consideran identitariamente herederos de los romanos de ninguna manera. Tienen un punto cero de creación que no es el de la ciudad de Roma. Entonces, lo que van a hacer es reinterpretar, darle significado nuevo a sus festivales y a sus fiestas colectivas para marcar una ruptura. Anulan la memoria anterior, crean una memoria nueva. El ejemplo más famoso es el de la Navidad, el 25 de diciembre. Era una fiesta tradicional romana dedicada al sol invicto. Los cristianos deciden anular la memoria anterior y crear una memoria nueva con la fiesta de la Navidad, claro, del nacimiento de Jesucristo. También crean una topografía nueva de la memoria, por ejemplo, el redescubrimiento de todos los lugares sagrados en Tierra Santa, que se redescubre en época antigua ya, y a los que se les concede un significado dentro de la historia sagrada y se convierte en una forma de memoria también, ¿no? Y por último, querría terminar con una idea que últimamente le doy muchas vueltas. Me parece muy interesante y creo que el mundo antiguo da algún ejemplo al respecto, y es que es cierto que en términos generales, como se ha dicho aquí, y
como se suele afirmar, la memoria es cambiante, se reinterpreta, se readapta al presente. Existen grandes olvidos porque no interesan, porque no encajan con la identidad actual. Pero hay veces que hay cierta memoria que es muy persistente y que no es fácil olvidarla ni fácil reinterpretarla. El caso más evidente, por lo que respecta a lo que yo he estudiado de Roma, es precisamente el caso de la fundación por Rómulo. Rómulo es un rey, tenía el título de Rex. Como ustedes saben, los romanos expulsaron a los reyes, a Tarquinio el Soberbio, el último, y crearon lo que nosotros entendemos como, o llamamos república. Es un sistema oligárquico, es una oligarquía que domina una ciudad a través de un senado. En cambio, el enemigo básico político de esa oligarquía es el concepto de rex y de poder unipersonal. En cambio, no alteraron la memoria de Rómulo, ni la anularon, ni la abandonaron. De forma paralela siguieron recreando o repensando, celebrando esa fundación por parte de una figura que no encajaba realmente en su identidad política. O sea, que hay veces que la memoria es pertinaz y no se deja manipular, o por lo menos esta es mi interpretación del fenómeno, tanto como pareciera. Y con esto yo creo que he dicho lo más importante. Muy interesante. Muchas gracias, Ana. Vamos hacia el mundo de la historia moderna. A mi izquierda está Joaquim Bellmunt, que es catedrático de Historia Moderna, precisamente. Perdón, Joaquim Albareda. Sé que se me ha pasado por aquí. Perdona, la memoria. Catedrático de la Universitat Pompeu Fabra. Él es especialista en el 18, en la historia política del 18, y concretamente, por lo que he leído, la guerra de sucesión, ¿no? Joaquim, gracias por participar. Gracias, Jordi. Buenas tardes. He sabido que la memoria ha jugado a lo largo de la historia un papel decisivo en las colectividades humanas. Una memoria en la que los poderes públicos han intentado influir, especialmente a partir de la Revolución Francesa y de las dos guerras mundiales. En nuestros días, el interés por la memoria colectiva no ha parado de crecer. En realidad, desde la década de 1980 se ha convertido en una necesidad de la polis. Pero dejemos claro de entrada que existen muchas memorias: la institucional, la silenciada, la sumisa, la de los poderes rivales o alternativos. Porque la memoria es subjetiva, puesto que se elige en función de los intereses del presente, del grupo que la reivindica. De este modo han adquirido importancia los movimientos de reconstrucción de la memoria histórica de los grupos sociales afectados por los procesos de invisibilización, como las mujeres, los afroamericanos, los indígenas, las culturas colonizadas, los trabajadores, perseguidos políticos, naciones sin Estado, etc. Sin duda, el ejemplo más relevante lo constituye el Holocausto. Era necesario salvar del olvido, en palabras de Paul Ricoeur, aquellos actos de barbarie y de horror para poder alcanzar una memoria apaciguada, un olvido feliz. Precisamente el espléndido libro de Francisco Espinosa se titula Contra el olvido, historia y memoria de la guerra civil. Desde esta perspectiva no hay duda de que los hechos vividos por las personas como testimonio histórico llenan los vacíos de la historia y completan la información documental normalmente elaborada por el poder o por grupos dominantes. Se trata de una memoria útil para la historia. No hay que olvidar que existe una diferencia sustancial entre la memoria oficial, elaborada e impuesta desde el Estado para glorificar, mitificar, ocultar hechos y fortalecer la identidad nacional, y la memoria pública, caracterizada por la voluntad por parte de algún grupo social de recuperar fragmentos de memoria popular. Pero para que esta memoria colectiva sea válida, ha escrito Josep Fontana, debería reflejar una pluralidad de experiencias y debería ser capaz de escuchar y armonizar las diversas voces que integran el grupo que quiere representar. En Cataluña, por ejemplo, el interés por la memoria colectiva ha sido notable. En 2006, el historiador Andreu Mayayo, en un artículo que se titulaba Ús y abús de la memoria, advertía de que el paradigma de la historia había sido sustituido por el de la memoria hasta el punto de que un libro o un producto cultural
no tenía éxito si la palabra memoria no aparecía en el título. Su reflexión giraba en torno a la memoria de la represión franquista y a su recuerdo traumático que había que superar una vez llevada a cabo la reparación moral de las víctimas mediante políticas públicas que permitieran finalmente cicatrizar las heridas. Este es un viejo problema. Enrique IV, el rey que mediante el Edicto de Nantes en 1598 puso fin a las guerras de religión en Francia y reconoció la libertad de conciencia y de culto, estableció en el artículo primero del edicto que, al objeto de garantizar la paz civil, la memoria de los hechos pasados se extinguiría como si no hubieran sucedido, porque, proclamaba, ha llegado la hora de que, hartos de la guerra, nos convirtamos en sabios. Pero ¿cuál es la relación entre memoria e historia? Existe un vínculo estrecho, con un amplio espacio de confluencia, pero no exento de conflicto. El problema es que a menudo la memoria es utilizada como sinónimo de historia y tiende a absorberla. La memoria contiene una dosis mucho mayor de subjetividad que la historia a partir de lo vivido. Lo cierto es que hoy en día la memoria invade el espacio público de las sociedades occidentales. El pasado se instala en el imaginario colectivo como una memoria amplificada por los medios de comunicación, a menudo promovida por los poderes públicos. La obsesión conmemorativa, los lugares de la memoria, a veces casi sacralizados, están muy presentes en nuestras sociedades. Pero, a diferencia de la historia, se trata de un pasado escogido y reinterpretado según las sensibilidades culturales, los cuestionamientos éticos y las conveniencias políticas del presente, como ha señalado el historiador Enzo Traverso, hasta convertirse en una especie de religión civil. Se trata de un fenómeno, al fin y al cabo, parecido al del invento de la tradición que formuló en su día Eric Hobsbawm en relación a muchas tradiciones que parece que son muy antiguas, pero resulta que han sido forjadas recientemente. Por su parte, Pierre Nora estudió los lugares de la memoria de Francia, lugares geográficos o monumentos, pero que él entendía como una construcción intelectual y cultural resultado de la eclosión de la memoria a finales del siglo XX. Así pues, podemos preguntarnos, ¿demasiada memoria, demasiada poca historia? Como hemos apuntado, la historia establece distancia con el pasado y adopta una postura autorreflexiva, transforma la memoria en uno de sus objetos. Intento responder un poco también a lo que planteó Jaume Lanspa. En cambio, la memoria, al nutrirse de la experiencia vivida, es eminentemente subjetiva. Se declina siempre en presente, ha escrito Enzo Traverso. También la historia se escribe siempre desde el presente, pero la memoria singulariza la historia en la medida que es profundamente subjetiva, selectiva, a menudo poco respetuosa con las cronologías, indiferente a las reconstrucciones de conjunto y a las racionalizaciones globales. En cambio, el historiador debe inscribir la singularidad de la experiencia vivida en un contexto histórico global, intentando aclarar las causas, las condiciones, las estructuras, la dinámica de conjunto, lo que significa atender a la memoria, sin duda, pero pasándola por el filtro de una verificación objetiva, empírica, documental y factual, poniendo en evidencia, llegado el caso, las contradicciones y las trampas. Además, la historia no puede sustraerse al deber del universalismo. Ello no impide, de todas formas, que el historiador, como cualquier otro científico social, sea inmune a la empatía resultante de la vivencia individual, del contexto social, cultural y nacional, cuyo sesgo resultante puede moderar, puede controlar, si es consciente de ello, en primer lugar, y en segundo lugar, marcando la debida distancia con el objeto de estudio. Por otra parte, hay que señalar que el auge de las políticas de memoria ha engendrado guerras de memoria. Por ejemplo, desde comienzos de la década de 1980 se han creado en el mundo 30 comisiones de la verdad, desde Guatemala a Tailandia, a partir del modelo sudafricano. Una comisión de la verdad es una especie de audiencia histórica que parte de la premisa de que debe ser conocida la verdad sobre asesinatos,
encarcelamientos, torturas y discriminaciones durante guerras civiles o por parte de gobiernos autoritarios. Es decir, una memoria popular frente a la oficial para establecer la justicia. Otro tipo de memorias, otro tipo de guerra de memorias, salvando todas las distancias, la pudimos vivir en Cataluña y España el 2014 en relación con los hechos de 1714 y la guerra de sucesión a la corona hispánica. En realidad, durante la misma guerra de sucesión, hace más de 3 siglos, algunos de los protagonistas escribieron memorias para defender su verdad en aquel gran conflicto civil e internacional, ya fueran austracistas o felipistas. Existen, por lo demás, memorias fuertes y memorias débiles. La sacralización del Holocausto, ha escrito Peter Novick, es una mala política de la memoria, sobre todo en Estados Unidos, donde los Holocaust Studies son una disciplina reconocida en las universidades. Cabe recordar que el judeocidio fue calificado como holocausto después de la Guerra de los 6 días, en 1967, a impulso de los judíos de la diáspora. Y además se ha llegado a la paradoja de crear un museo federal del Holocausto dedicado a una tragedia que sucedió en Europa, mientras que no existe nada parecido en Estados Unidos relacionado con las 2 experiencias fundadoras de la historia americana, que son el genocidio de los indios y la esclavitud de los negros. Contrariamente, el memorial a los judíos de Europa asesinados en Berlín surgió a partir de un debate intelectual y político que duró más de una década. Se trata de un monumento a la memoria de los judíos exterminados y, al mismo tiempo, de admonición dirigido a la nación alemana. No hay que olvidar, finalmente, a los asesinos de la memoria, en expresión del historiador francés Pierre Vidal-Naquet, que niegan el genocidio de 6 millones de judíos de Europa. En España se han perpetrado, además, en este sentido, una revisión de la guerra civil por parte de publicistas neofranquistas como Pío Moa y César Vidal, que cuentan con apoyo entusiasta de la caverna mediática, o a otro nivel con Elvira Roca Barea, autora de Imperofobia, con prólogo de Arcadi Espada, libro que intenta blanquear la leyenda negra española y que naturalmente ha encantado a Aznar y a Casado. Pero inmediatamente ha sido replicado el libro por José Luis Villacañas con Imperiofilia y el populismo nacional católico. Las tendencias revisionistas apologéticas también han cobrado fuerza en Italia en relación con el fascismo, principalmente durante la etapa de gobierno de Berlusconi. Frente a esta deriva ideológica, la historiadora americana Lynn Hahn ha apelado con razón a una ética del respeto que evite incurrir en juicios fáciles o simplemente falsos sobre las cuestiones históricas. La emergencia de estas tendencias publicísticas, con un evidente sesgo ideológico y anticientífico, nos remite a la cuestión fundamental de la exigencia de la verdad en la práctica de la historia, que se basa en 2 niveles. El primero, en primer lugar, la prueba de los hechos a partir de la documentación, base irrefutable que no se puede falsificar ni obviar. Y, en segundo lugar, de carácter más discutible, más aleatorio o complejo, la interpretación que se deriva de ella, puesto que de un lado el historiador trabaja con multitud de datos no siempre comparables, no siempre contrastables o suficientemente fidedignos, y por otra parte está influenciado por su contexto personal y social. Para ir concluyendo, en un trabajo de reflexión sobre la era de la memoria, el historiador Ignacio Peiró ha advertido del peligro de la sustitución del tiempo histórico y su asimilación por un presente contemporáneo, saturado de memoria, así como de las implicaciones político-sociales que se derivan de tal cosa. Afortunadamente, la cuestión de los usos de la historia nunca ha dejado de preocupar a los historiadores. Me remito, sin ir más lejos, a las espléndidas obras del historiador Josep Fontana. Así, por ejemplo, Arthur Schlesinger, asesor del presidente John Fitzgerald Kennedy, escribió que la historia es a la nación lo que la memoria es al individuo. La historia es a la nación lo que la memoria es al individuo. Convencido de que los errores cometidos, como el de la guerra de Vietnam, que se ha citado, no deberían repetirse,
como sucedió con la guerra de Irak, Schlesinger sostenía que la historia es el mejor antídoto para las ilusiones de omnipotencia y omnisciencia americanas, y que finalmente la gran fuerza de la práctica de la historia en una sociedad libre es su capacidad de autocorrección. Muy cerca de nosotros, Pierre Vilar sostuvo que no es una ciencia fría lo que queremos, pero es una ciencia, cuyo cometido debe cumplir un requisito imprescindible. La historia debe enseñar a la sociedad a pensar históricamente, es decir, críticamente. No es poca cosa en el agitado y convulso mundo en el que vivimos, en el que campan a sus anchas las emociones, la irracionalidad y la posverdad. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. A mi extrema derecha es una broma, ¿eh? Sí. Voy a pasar la palabra y voy a presentar a Antoni Puigvert. Antoni Puigvert hemos invitado porque él es escritor, es poeta, tiene una obra muy importante y galardonada. Ha escrito poesía, ha escrito novela, ha escrito prosa de no ficción. Pero también le conocemos porque colabora asiduamente con los medios de comunicación y por lo tanto sabemos también algo de su pensamiento porque le toca hablar y opinar sobre lo que pasa cada día, ¿no? Y por lo tanto creo que nos interesa mucho también tener su perspectiva debido a este esfuerzo que tiene que hacer día sí, día también para opinar sobre qué es lo que nos está pasando. Gracias, Toni. Gràcies per invitar-me, gràcies per seguir tots vosaltres. En realidad ha sido un error invitarme, porque después sobre todo de lo que han dicho las personas que me han antecedido y sobre todo por lo que ha dicho el profesor Albareda, que incide perfectamente en lo que yo iba a decir, pero muy bien dicho, muy bien construido y con gran fundamento de especialista, me ahorra bastantes cosas. Mi mirada en el mundo actual, en la política actual, es de estupefacción y de angustia, de cierta angustia, la verdad, por las circunstancias que estamos viviendo, que tienen relación bastante directa con el tema que nos ocupa hoy, en sus derivadas políticas, identitarias, como todos sabemos. Pero mi aportación no será más que una expresión de esta estupefacción y de esta angustia y de la fragmentación. Cuando más leo, cuanto más me intereso por estos temas, más dudo de lo que tenía como cierto o de lo que me parecía más correcto o más éticamente positivo, y por lo tanto mi intervención será caótica, estupefacta y sin dudas sobrará, pero en fin, estoy aquí, vamos a... algunas escenas que quisiera plantear. La madre de un compañero de Joaquim Albareda, Josep María Fradera, catedrático de la Pompeu, especialista en finales de imperio, nunca más regresará a Rosas, a la población de Rosas. Es una mujer, esta familia es una mujer ya mayor, su marido ya murió, eran militantes culturales del antifranquismo, fundadores de Òmnium Cultural, que nada tiene que ver con el de ahora, que era básicamente una organización en la defensa de la lengua y la cultura catalanas en aquellos años duros del franquismo, en que la lengua primero fue prohibida, después fue tolerada en ámbitos privados, nunca públicos, y pues, eran gente militante de este mundo, más o menos moderados en su combate, no eran propiamente militantes de partidos, pero sí militantes culturales muy comprometidos. Esta mujer nació en Rosas, pero vivía en Mataró. De repente, un día, el fin de semana, regresó a Mataró, a Rosas, y vio un monolito con una inscripción: a las víctimas del franquismo, del bando franquista y del franquismo. Esta mujer tenía
una rama de esta familia víctima del franquismo, pero tenía otra rama que era víctima del 36, de la revuelta anarquista del 36 en Barcelona, bueno, y en toda Cataluña, y en parte de España. En otras partes hubo la revuelta, las matanzas fueron de signo antagónico, pero en esta parte nos tocó esto. Y esta mujer, digamos, de tradición antifranquista, dijo: yo no vuelvo más a Rosas, porque yo quiero el reconocimiento de mis víctimas de una parte y de otra. Josep María Fradera escribió un artículo, primero corto, en la prensa local, en El Punt de Girona. Después escribió un texto extraordinario que se llama La reparación, que es mucho más largo e interesante, que ha inspirado las tesis mías en estos últimos años sobre la necesidad del perdón mutuo, como después añadiré, pero que hoy he cambiado porque he leído un libro de David Rieff que me ha dejado bastante interesado y que diré algunas cosas de esta lectura. Lo curioso del caso es que criticaron, en fin, muchísimo a Josep María Fradera por atreverse. Él había militado en el PSUC, este profesor, y era un antifranquista reputado que estuvo 2 años en la cárcel, en fin, con martirologio bastante subido, y en cambio recibió críticas de gente que nunca estuvo en el antifranquismo. No solamente no estuvo nunca en el antifranquismo, sino que estuvo con el franquismo. Porque una de las construcciones de la memoria en Cataluña es que aquí no hubo franquismo, solo hubo antifranquismo. Y de la misma manera que en España parece que solo haya franquismo, visto desde nuestra perspectiva, de nuestra memoria colectiva actual, ¿no? Bien, la cosa está clara. El alcalde de Rosas, que en aquel momento era presidente de la Diputación Convergente, no había militado nunca en el antifranquismo, para nada. Era un hombre que hizo política después de la transición, como tanta gente, y que, imbuido de un cierto clima cultural, televisivo, muy presente en Cataluña en estos años, decidió hacer caso a lo que le decían: tienes que hacer. Y sobre todo, ya tuvieron los otros 40 años de reparación en aquellos escritos que los de mi edad y mayores recordarán en los cementerios: caídos por Dios y por España, viva España, arriba Franco, ¿no? O menos caídos por Dios y por España, y los nombres. Esta mujer decía: no, es que aunque los nombres de mis parientes estuvieron en el cementerio de Rosas, nunca fueron franquistas. Algunos eran católicos, gente de orden, no militaban en nada. El franquismo se los apropió. Creó su victimario. Decidió que todos los que habían sido asesinados o violentados por los republicanos o por los movimientos, en fin, las revueltas del 36, eran suyos. Se apropió de ellos, construyó esta memoria. Y esta mujer, en su ingenuidad, decía: no, ellos, unos y otros, tienen que estar aquí, porque ni unos ni otros, la mayoría de ellos, querían ni una cosa ni otra, y fueron todos víctimas. De manera que la memoria astuta del político ofendió a la memoria omnicomprensiva de la luchadora antifranquista. La memoria es aleatoria, depende de muchas cosas, he dicho aquí, pero yo pensaba, depende de la fuerza en un momento dado, depende del miedo, depende de la presión ambiental, del contexto, se ha dicho muy bien, se ha explicado muy bien, depende de necesidades psicológicas y materiales, está motivada a veces por el hambre o a veces por lo contrario, por el bienestar. En fin, todos los estados de la memoria colectiva dependen de 1000 factores, ¿no? Se ha dicho también aquí. Una escena también que yo recuerdo con mucha atención. Yo tuve mis pequeños pinitos antifranquistas y a los 16 años me esperaba la Guardia Civil en casa. Y había una persona muy conocida en mi familia que nunca me comentó nada. En fin, fue un pequeño escándalo en mi pueblo, que es la Bisbal, y
nunca me dijo nada. Casi algunas muy pocas personas me comentaron aquello, que fue una vergüenza para mi padre, sobre todo porque por mi edad yo era, en fin, la culpa recayó básicamente sobre mi padre. Nunca dijo nada, pero en la transición, que yo militaba en un partido político, de repente aquel hombre muy vinculado a mi familia, que era carpintero, en fin, teníamos bastante relación, resultó que era el jefe de Esquerra Republicana. Coño, dije yo, ¿por qué nunca me habló de todo esto en estos años? Y bueno, no, es que claro, chico, teníamos miedo, tal, la cosa quedó así. Años después hablé con su hija, más o menos de mi edad, ¿por qué tu padre nunca me dijo nada durante el... Y entonces me explicó una historia de cuando este señor era niño. Cuando era niño redactó una pequeña redacción en clase, en la escuela normal, en la escuela del pueblo, y escribió algo que ofendió al maestro. Llamaron al padre, vino la Guardia Civil, el alcalde, en fin, todos los franquistas reunidos de mi pueblo, llamaron al padre, que tenía algunos familiares en el exilio, eran gente de Esquerra Republicana, y fue un rapapolvo tremendo. No sé qué consecuencias tuvo para el abuelo. El niño simplemente recuerda, y lo explicó a su hija, nunca más digas nada. Cállate para siempre, niño. Y el niño calló para siempre, hasta que fue posible hablar, ¿no? Este tipo de... Entonces, este señor, lo recuerdo bastante bien, después hablamos mucho más de todo esto, tenía un profundo resentimiento. Un profundo resentimiento que transformó su manera de entender la política. Y no quiero con esto llegar a una conclusión general, pero sí que el resentimiento, que para mí es la gasolina más potente de la historia, no sé si os parecerá así a vosotros, pero para mí es una gasolina potentísima, pero a la vez muy peligrosa para la humanidad. Pues bien, una parte de la actitud, o casi toda la actitud política, era la memoria del padre y el resentimiento por lo que tuvimos que sufrir. Sobre este resentimiento construyó aquel hombre la segunda parte de su vida como político. El resentimiento puede ser una gran gasolina, y la frivolidad también. No es gasolina política, pero es muy usada también en la memoria. Por ejemplo, recordáis muchos de vosotros cuando Felipe González subió al yate Azor. El yate Azor era el yate de Franco, que en fin pescaba sus atunes o le preparaban la pesca y tal. Todas las bromas que hacíamos, lo máximo que se hacía eran bromas en la mayoría del antifranquismo catalán y español. Pero en un momento dado, Felipe González, imbuido de su poder modernizador y reconstructor de todo lo que significaba la transición, y al primer gran paso de la transición hacia la modernidad española, pues decide subir. Y aquí es también una imagen icónica, ¿no? Que ya tuviéramos aquí esta foto, la recordaríamos igual, aunque no la hayamos visto nunca más. Creó un escándalo en los antifranquistas de corazón, y también removió unas cosas extrañas, ¿no? Se puede construir y pretender cambiar la memoria de los españoles de una manera o de otra. Felipe González en aquel momento usó la frivolidad y en cambio descuidó quizás cosas que ahora están saliendo y que si hubieran salido en aquel momento de manera pautada y pensada y estructurada, a lo mejor serían de otro modo. También la memoria puede ser, por supuesto, y es básicamente entre nosotros, instrumento de batalla política. Yo me acuerdo muy bien de cuando Zapatero yo siempre he dicho que Zapatero ganó en unas elecciones a pesar de que en España ya existía una hegemonía política, todavía no derrotada, ahora mutante, pero todavía no derrotada, que es la hegemonía de Aznar. La visión de España de Aznar, que sigue siendo la dominante y lo era en el momento que Zapatero, un poco por casualidad, gana las elecciones por las
causas que seguramente todos recordaréis. Pues bien, cuando Zapatero gana, se encuentra en una situación de gran dificultad porque tiene una hegemonía muy fuerte contra la que es difícil luchar. Y entonces se da cuenta de que hay una posible brecha entre el mundo, la gran unión de las derechas y la visión de España que tiene el aznarismo, que es la visión conservadora y la liberal. Hay que poner una brecha aquí. Y esta brecha fue la memoria histórica. La memoria histórica era, no digo que no fuera necesaria, pero fue instrumentalizada como brecha única posible para separar o crear contradicciones, de la misma manera que funcionó así también el tema de la libertad sexual o de los derechos de la homosexualidad. En fin, también esto separaba y era una buena brecha para... lo mismo podríamos decir del PP, siempre velando, siempre poniendo velos a la condena del franquismo, cosa completamente necesaria para entrar realmente en una sociedad abierta y liberal y no jugar ambiguamente entre el liberalismo y illiberalismo, esta visión que el PP ha intentado siempre. En fin, quiero decir con ello que es muy fácil, con estos dos ejemplos lo vemos, jugar con la memoria para, a veces conservando memorias antiguas, otras intentando memorias nuevas, como instrumento, se ha dicho aquí antes también. Pero yo he leído el libro de Rief y lo he leído recientemente, ya había preparado mis notas. Creo que hay cosas muy interesantes que hay que decir, profundizando lo que ha explicado el profesor Albareda, básicamente, la distinción entre historia y memoria, la idea de que, por ejemplo, la idea de que nos lamentamos todos, la gente madura, de que los jóvenes no saben suficiente historia. Es que a lo mejor no saben los mitos nuestros, que es diferente, nuestras visiones de memoria, ¿no? Una idea que recuerda muy bien Rief es la idea esta de Horacio, perdón por meterme en camisas de 11 varas, dulce et decorum est pro patria mori, Horacio. Un poeta inglés dijo más tarde, dulce et decorum est pro patria mori. Qué vieja mentira. Es muy interesante esta cuestión porque la muerte es fundamental en la construcción de la memoria, la muerte, las víctimas, el dolor pasado, ¿no? Y cómo se reconstruye, cómo se presenta ante la población. Un escritor catalán de nombre ruso que vive en Perpiñá, que se llama Bechonov, es de familia de rusos blancos, me explicó un día, me dio una vuelta por los pueblos de Perpiñán y los pueblos de alrededor para ver los famosos monumentos franceses aux enfants de la patrie que cayeron en el 14-19. Después se han ampliado con otras guerras, pero estos son monumentos que en todos los pueblos existen, ¿no? Murió no una, dos generaciones de niños jóvenes, niños y jóvenes, niños de 17 años, en fin, hasta los 20 y pico, generación total. Y él me dijo, ¿ves? Esto es Francia. La historia de Francia, la nación francesa nace con esta sangre. Esta sangre ha caído y no puede ser que haya caído en vano. Se construye la nación sobre esta sangre. Hasta la Revolución Francesa, la noción de Francia, de ser franceses no existía. Pero tarda todavía hasta todo el XIX y hasta principios del XX a generalizarse la idea de los franceses. Otro escritor en catalán también, de Perpiñá, se llama Josep Lluís Lluís, tiene una historia, que es la historia de França explicada al meu gos, la historia de Francia explicada a mi perro. Y es un cuento de las maldades que Francia ha ejercido sobre la cultura catalana. Es un cuento bien escrito, es un cuento de memoria seleccionada, no de historia rigurosa, pero los datos son ciertos, es decir, las persecuciones, las prohibiciones,
las leyes, decretos decididos para eliminar el catalán de la vida judicial, de la vida pública, de la escuela, en fin. Soyez propre, parlez français. Sed limpios y hablad francés, sed correctos, hablad francés. Bueno, el libro bueno, un historiador seguramente diría, no, esto es más memoria, pero el problema es qué queda después de este libro. ¿Qué le queda? ¿Cuál es la lección moral de este libro? El resentimiento. Cuando ya no hay nada que hacer, porque esto ya es irreversible en Perpiñán, queda el resentimiento. Con lo cual nos encontramos con esta idea tan terrible de que la gasolina que construye el discurso de las naciones, sobre todo de las naciones que han perdido la historia, que no han conseguido el lugar en la historia, es decir, el Estado, no les queda más que el resentimiento. El reconocimiento del mal pasado, del mal sucedido, invita generalmente, dice Rief, a nuevos dolores, nuevos sufrimientos. Se reconoce el mal pasado, pero el hecho de reconocer el mal pasado puede generar nuevos males. Lo estamos viendo en todo el procés y lo estamos viendo en todo lo que está sucediendo en España, que es el pleito de las dos Españas sigue aquí. El reconocer el pasado a veces es completamente imprescindible, pero también es evidente que genera nuevos males, nuevos sufrimientos, nuevos conflictos. Por ejemplo, Rief explica que él cambió su visión de las cosas cuando vio en directo la guerra de Bosnia, ¿no? Y una vez habló con un líder serbio moderado, aunque también tenía un sector muy extremista, y tuvo una conversación para explicar sus posiciones, y al salir un colaborador le dio un papel. Y en este papel no había nada más escrito que un número, una cifra, 1453. Bosnia, la parte serbia de Bosnia, 1453, la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Es la idea de que la historia lejana sirve de constructo de la memoria futura, ¿no? Es lo mismo que podríamos decir 1714, 1453. Nos parece desde fuera, nos parece una tontería inmensa, pero en cambio 1714 no nos lo parece. El cultivo del agravio, el cultivo de la herida, la búsqueda de la reparación de la herida, la exigencia de la reparación de la herida, genera lo que se ha dado en llamar las industrias de la herida, que es lo que estamos viviendo, lo que ha descrito muy bien el profesor Alvareda, en todo el mundo, en todos los ámbitos, no solamente en el campo de la identidad política, sino también identidad sexual, identidades indígenas, identidades de inmigrantes, hijos de la esclavitud, en fin, el problema de Israel, etc., ¿no? Una crítica muy fuerte hace este libro a Santayana. La famosa frase, los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Esto es una frase que casi todo el mundo está de acuerdo hoy en día, en todas partes. Pues él pregunta, ¿seguro? Y explica, ¿seguro que el Holocausto, la memoria del Holocausto impidió Camboya? ¿O impidió Ruanda? No lo impidió, para nada. Y sostener que sí lo impidió es una ilusión sentimental. Entonces es cuando también sería interesante, pero ya tengo que acabar, hablar de lo que podríamos llamar el kitsch moral. Cuando se han acabado las 3 generaciones implicadas en un suceso, en un problema, entonces ya viene el kitsch moral, es decir, la representación moral. Se ha referido al Museo de Nueva York, es en Nueva York, ¿no? Del Holocausto. Lo explica Rief, lo describe en el libro. Aparecen primero todas las banderas, excepto la rusa, que los rusos liberaron muchos campos, pero la rusa no aparece. Después aparecen una serie de elementos relacionados con Israel, una columna,
con arena de Israel, en fin, una serie de detalles, ¿no? Y finalmente el libro acaba como un elogio de la patria americana, de los soldados americanos, liberadores es decir, la construcción del mito nada tiene que ver con la realidad del problema, porque ya se ha superado las generaciones, ya casi han muerto todas, y solo queda el kitsch moral, que implica la superioridad moral del que está del lado de los buenos. Yo quería decir que para mí la memoria es peligrosa, a veces es necesaria mantenerla, por ejemplo, sobre el mal absoluto, pero cuidado porque el hecho de subrayar la memoria del mal absoluto no garantiza que no exista el mal absoluto, y en cambio puede favorecer la construcción de monstruos de la herida, de fábricas de la herida, ¿no? Y en este sentido yo creo que lo fundamental es promover, y esto en España cada vez va a ser más difícil, promover el abrazo y el reconocimiento basado en el perdón y en el mutuo y en el reconocimiento, con la frase de l'Antígona d'Espriu: donem-nos tots una almoina recíproca de perdó y tolerancia, démonos todos una limosna recíproca de perdón y tolerancia. Y busquemos el olvido. El libro de Rief acaba con unos poemas de la poetesa Wisława Szymborska, de Polonia, que ha vivido historias tremendas, y dice: quienes saben la trama de la historia tienen que ceder a quienes apenas la conocen, y menos que apenas, e incluso casi nada. En la hierba que ha crecido sobre causas y efectos, alguien debe tumbarse con una espiga entre los dientes para contemplar las nubes. Y en otro poema que se llama La realidad dice: la realidad exige que también se diga, la vida sigue en Cannas y en Borodino y en Kosovo Pole y en Guernica. La vida sigue y tiene que seguir sin fabricar más heridas. Gracias, Tony. Bien, pues vamos a la última presentación. Muchas gracias. Una de las cosas que contamos es que el olvido no es ningún error, es una necesidad biológica que tenemos para seguir viviendo y progresando y para seguir almacenando nuevas cosas. Victoria Camps, gracias también por venir y participar. Es filósofa, ha hecho su carrera académica, su última etapa en la Universidad Autónoma de Barcelona como catedrática, y ahora es una persona muy activa, ha escrito mucho. Ahora es consejera permanente, ¿no?, del Consejo de Estado, no está mal. Y sé, porque me lo ha contado, que entre una de las cosas que está trabajando últimamente es la identidad, porque me lo comentaste. Y la identidad es lo que precisamente conforman las memorias, ¿no? En una memoria, una persona enferma de Alzheimer, cuando está en etapas finales, pues es una persona que pierde su identidad. Y esto trasladado a las memorias colectivas ya es un sin palabras, ¿no? Victoria, gracias. Gracias, Jordi. Bueno, yo no sé si la resistencia aguantará una intervención más, pues llevamos casi 2 horas aquí. Y, en fin, yo seré breve porque un poco los dos últimos intervinientes me han pisado lo que yo quería decir. Una mirada crítica, hablaré también un poco de la identidad, pero una mirada crítica que es siempre lo que hacemos desde la filosofía. Una de las cosas que hacemos los filósofos es poner en cuestión conceptos que utilizamos pensando que sabemos que los utilizamos bien y que sabemos lo que queremos decir, y si hurgamos un poco y profundizamos un poco nos damos cuenta que pueden ser muy contradictorios con cualquier otra cosa. Y uno de esos conceptos me parece que es el de memoria colectiva. La memoria, por definición, es individual, es íntima, es subjetiva, es lo más personal. Si nos fijamos sobre todo en lo que dice el filósofo, que para mí es el que mejor ha hablado de la memoria, o el que ha dado una versión de lo que puede ser, de la importancia que tiene la memoria, que a mí me parece más sugerente, que es David Hume,
David Hume, que era un pensador muy empirista, que además era ateo, vivió en el siglo XVIII, o sea que ser ateo en el siglo XVIII era bastante un escándalo, y eso le costó pues, la cátedra. No llegó nunca a ser catedrático por culpa de las barbaridades que se consideraba que decía contra la fe religiosa. Hume no creía que hubiera eso que llamamos el yo, el sujeto, ¿no? Una substancia que subyace a todas nuestras experiencias. Lo que tenemos, decía, son percepciones, sentimientos, sensaciones, y todo eso lo une la memoria, ¿no? La memoria es lo más fuerte, ¿no? Lo que da substancia a lo que es la unidad de la conciencia, ¿no? Y eso es lo que nos da también una identidad personal. Claro, esa identidad personal se pierde cuando se pierde la memoria, ¿no? Lo cual no quiere decir que la persona que pierde la conciencia deje de ser persona. Esa es una cuestión moral que tiene otra explicación. Pero sí que pierde ese saber quién es él o él mismo, ¿no? Pierde esa autoconciencia. Entonces, claro, hablar de memoria colectiva, yo me pregunto qué quiere decir, ¿no? Si por memoria entendemos ese haber sentido, haber percibido, haber almacenado una serie de cosas que he experimentado personalmente. La memoria colectiva parece que es algo que suma todo, algo que no es sumable y que por lo tanto es otra cosa que no nace de la intimidad de la persona, sino que viene de fuera, ¿no? Son inputs que van apareciendo y que crean algo con una finalidad determinada, ¿no? En este sentido, una de las críticas que creo que hay que hacer a la memoria colectiva es la que ha hecho muy bien Joaquim Albareda, diciendo, bueno, ojo, porque estamos sustituyendo la historia por la memoria colectiva, y es otra cosa, ¿no? La historia es una narrativa, un relato, como se dice hoy, ¿no? De lo que ha ocurrido, pero basada en datos, ¿no? Los historiadores trabajan en archivos, se basan en datos, no se basan en memorias de distintos individuos, ¿no? Hay un librito que a mí me gustó mucho, de un italiano que se llama Daniele Giglioli, que es una crítica de la víctima, ¿no? Y dice lo que acaba de decir el profesor Albareda, que no confundamos la memoria con la historia, ¿eh? Una cosa es la historia y otra cosa es la memoria, que básicamente es individual. Yo recuerdo cuando se quisieron exhumar, hubo varios episodios, ha habido varios episodios de exhumación de los restos de García Lorca, ¿eh? La familia se opuso a esa exhumación y se opuso diciendo algo que incide en lo que yo estoy diciendo ahora. Decía, la memoria histórica ya la conocemos y no está ni en los huesos ni en las cenizas de García Lorca, ¿eh? O sea, encontrar los huesos y encontrar las cenizas es ubicar dónde fue enterrado, no es nada más que eso, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la memoria de García Lorca, la memoria que tenemos o que queremos recuperar de García Lorca. Entonces, frente a esta crítica, ¿no? de la expresión memoria colectiva, yo creo que es bueno preguntarse, y también es una pregunta bastante filosófica, ¿no? ¿Qué pretendemos con la construcción de una memoria colectiva, ¿no? Porque es evidente que la construimos entre todos y unos más que otros, ¿no? Es decir, las personas que pueden son los que construyen la memoria que debería ser o que quieren que sea compartido por todos. Una de las cosas uno de los objetivos, porque la memoria no es un fin en sí, la memoria es un instrumento para elaborar un proyecto, para construir unas identidades, para construir, por ejemplo, una identidad nacional, ¿no? Yo creo que ahí está muy claro cuál es la función
de eso que vamos intentando recuperar como memoria colectiva. Cuando hablamos de memoria colectiva, claro, podríamos pensar no solo, como he dicho antes, no pensamos solo en la memoria individual, pensamos en esa memoria que compartimos con otros y que esos otros forman grupos de distintas categorías. Por ejemplo, la familia, ¿no? Antes alguien también lo ha dicho, los miembros de una familia no recuerdan las mismas experiencias de la misma manera. Los hermanos, por ejemplo, tienen un recuerdo de sus padres que cuando lo ponen en común contrasta mucho, ¿no? Porque recuerdan cosas distintas y las interpretan de manera distinta, lo que hace que la imagen que tienen de sus progenitores sea también distinta de unos hermanos a otros, y son muy cercanos. Pero eso también pasa en la vida profesional, o pasa en la educación, pasa en la escuela, pero sobre todo cuando hablamos de memoria colectiva pensamos en una memoria política, en una memoria social, ¿no? En una memoria que intenta construir eso que somos o que debemos ser, ¿no? Porque no sé hasta qué punto se intenta reconstruir lo que somos o lo que deberíamos ser comunitariamente, ¿no? Y es ahí donde yo pienso y que no lo digo yo, ¿no? Porque, en fin, ya digo, Alvaridad lo ha explicado muy bien, que la memoria de alguna forma está usurpando la función de la historia, ¿no? Que es mucho más seria, ¿no? Y lo que es más grave es lo que denuncia Mayayo, que eso yo no lo sabía, ¿no? Decir, bueno, es que un historiador, si no habla de memoria, parece que no hace bien la historia, ¿no? Y que no hace buena historia, y eso aún es más grave. Quiero citar al autor al que me he referido antes, Giglioli, ¿no? Que en ese libro donde hace una crítica del uso que se está haciendo hoy de las víctimas, ¿no? Como sujetos de la memoria colectiva, dice, normalmente nos interesa reconstruir la memoria para no repetir los errores del pasado, lo de Santayana, ¿no? Pero dice, quien está condenado a repetir el pasado no es quien no lo recuerda, sino quien no lo comprende, que es muy distinto, ¿no? Recordar el pasado es relativamente fácil, sobre todo si te dicen qué es lo que debes recordar, ¿no? Pero es que eso no te exime de repetirlo porque es muy superficial, es muy simple. En cambio, comprender el pasado es bastante más complicado, ¿no? Bastante más complejo, ¿no? ¿Qué hace falta para comprender el pasado? Pues lo primero lo que hace el historiador, que es intentar explicarlo bien. No objetivamente, porque la historia tampoco es objetiva, pero por lo menos poner de manifiesto que desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su ideología incluso, ¿no? Aquellos hechos tienen un significado, se conectan unos con otros de determinada manera, tienen una explicación, tuvieron una razón de ser, y esa explicación nos ayuda a comprender el pasado. Pero el simple recuerdo de hechos puntuales no nos ayudan a comprender nada, sino simplemente crean un imaginario, como mucho, un imaginario colectivo en el que nos ubicamos, ¿no? Entonces es verdad, voy a lo de la identidad colectiva también, que necesitamos una identidad colectiva, ¿no? Porque toda vida en común necesita una identidad colectiva. Cada generación necesita construir una especie de épica, ¿no? De lo que ha sido, ¿no? Lo cual no quiere decir que eso que construye no vaya cambiando también con el tiempo. Hace poco se hablaba, porque se conmemoró, porque también estamos en esa retórica de la conmemoración, ¿no? Que hay que conmemorar cosas y por lo tanto hay que recordarlas, pero recordarlas de determinada manera para que no contrasten con lo que somos, ¿no? O lo que representamos. Pues el mayo del 68, por ejemplo, ¿no?
muchos de los que estamos aquí vivimos el mayo del 68, ¿no? Y lo vivimos de una determinada manera, como una exaltación revolucionaria, una revolución de las costumbres, sobre todo la liberación sexual, el hipismo, etc. Cuando hoy se hablan, estas mismas personas del mayo del 68 relativizan todo esto, ¿no? Consideran que no fue tan importante como pensamos que lo era en aquel momento, ¿no? ¿Por qué? Porque han ocurrido muchas cosas en medio. Y esas cosas confluyen de tal manera que hacen que pensemos que todo aquello, bueno, pues tampoco fue tan glorioso como nos pareció que lo fue en el momento en que lo vivimos, ¿no? Los mitos, ¿no? La historia antigua está llena de mitos, hoy también, muchos mitos los conservamos. Algunos se han referido a los mitos como memoria falsa, es decir, los mitos se crearon precisamente para dar explicación de lo que no la tenía y había que proyectar algo, una historia, que explicara aquello para lo cual no había suficientes datos que permitieran explicarlo. O los iconos, y sobre todo en la época de la imagen, los iconos son muy potentes, ¿no? Para darnos una imagen que realmente vale más que 1000 palabras, ¿no? No nos ayuda a comprender nada, pero sí que nos pone delante de algo que nos emociona, que produce a veces un revulsivo y que es importante que permanezca como tal imagen. Los momentos estelares, ¿no? ¿Quién habla de los momentos estelares de la humanidad? Exacto. Pues los momentos estelares son eso, recuerdos, memorias, ¿no? Que tenemos y que queremos conservar de aquello que realmente ha sido importante, ha sido decisivo para nuestra historia, nuestra manera de ser. Pero hay una última cosa, con esto ya voy a acabar, que creo que es importante también plantear aquí, ¿no? Cada vez es más difícil crear esa identidad colectiva, ¿no? Es más difícil porque somos más plurales, ¿no? Porque nos hemos mezclado más, ¿no? Y porque confluyen en las mismas personas identidades diversas, ¿no? Entonces recurrimos, y esa me parece que es otra crítica que hay que hacer a la memoria colectiva, recurrimos a lo que es más fácil proyectar o delimitar como la base de la identidad, que es lo étnico y lo religioso. Eso parece que es lo que da una base más empírica, podríamos decir, ¿no? A lo que podría ser la construcción de una memoria colectiva, ¿no? Y eso es grave, ¿no? El multiculturalismo de alguna forma incidió en esa necesidad de determinar que las identidades, lo importante de las identidades es que señalen una diferencia, ¿no? Y para señalar una diferencia, el nosotros que se construye tiene que ser diferente a otros, tiene que marcar algo que lo distinga de otros. Y eso que lo distingue de otros, bueno, pues hay algunos elementos, como es la cultura antropológica, digamos, la étnica, y como es la religión, que es menos complejo que los valores, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil construir identidades en torno a esos valores, cuando hablamos, por ejemplo, de los valores europeos, ¿no? Que deberían ser la base de nuestra identidad. Pero eso no funciona. No funciona nunca, ¿no? La idea de un patriotismo constitucional, lo que quiso hacer, promover Habermas, no ha llegado a funcionar nunca, porque es demasiado abstracto, ¿no? No acabamos de identificarnos con aquello, porque vale para, o debería valer para demasiada gente, ¿no? Y entonces no señala las diferencias identitarias, precisamente.
Hay una cosa, con esto ya acabaré, ¿eh? Hay un libro que me parece que esto lo explica muy bien, sin querer explicarlo, porque ella habla, es el libro que ha publicado Nahat El-Hashmi sobre el feminismo, la identidad feminista y la religión musulmana, ¿no? El libro se titula Siempre han hablado de nosotras, diciendo, a las mujeres nos han creado, a las mujeres sobre todo musulmanas, nos han creado una identidad femenina a partir de la religión. Pero ella dice, ella es una mujer que nació no sé dónde, en Marruecos, creo, vino a Cataluña muy pequeña y se siente catalana, pero al mismo tiempo, bueno, conserva algo de la lengua árabe y conserva algo de la tradición, no es religiosa, pero conserva algo de su tradición. Esa confluencia de identidades, dice, por ejemplo, ha hecho que en el mundo musulmán, en el mundo islámico, existan dos feminismos, porque uno no quiere renunciar a las raíces musulmanas e incluso a la religión musulmana, y otro quiere ser más universal, que es con el que ella se identifica. Entonces, ese choque, ¿no?, de memorias, porque en realidad son memorias, ¿no?, o la reconstrucción de lo que ha sido la narrativa religiosa por una parte y por otra, una narrativa que quiere basarse en valores, en este caso feministas, pero más universales, es difícil que se encuentren, es difícil que confluyan, aunque el común denominador quiere ser la emancipación de la mujer, ¿no? Entonces, yo aquí veo en esa hiperutilización de las memorias, como algo que hay que reivindicar, que hay que mantener, que hay que conservar, que hay que recordar, veo un peligro, como decía Antoni Puigvert hace un momento, que nos tiene que poner alertas y decir cuidado. Gracias, Victoria. Yo propongo que hagamos un fuerte aplauso a los 6 ponentes. Gracias. Jaume, hemos organizado un acto muy largo, son casi las 8:30, y no creo que sea razonable que haya coloquio. Lo único que les propongo, 5 minutos, si necesitan apostillar algo, yo creo que es una buena oportunidad. Estaríamos aquí un par de horas más si no nos esperara nadie y tal, lo sé, pero para ser razonables, el acto es muy largo y por lo tanto ya se veía venir, pero son casi las 8:30. Nos despediríamos si quieren apostillar, porque es que han sabido muchos temas y muchas de raíz, por lo tanto les invito si quieren añadir algo y si... de verdad, y si no, ya sé que es contraintuitivo, ¿no?, pero lo mejor es que lo dejemos aquí y que nos quedemos con sus sabias contribuciones. Hasta la próxima.